El millonario se sorprende al escuchar a una mendiga ofreciendo a su menina. Era un día cualquiera en la vibrante ciudad de Neotrópolis, repleta de luces brillantes y rascacielos que parecían tocar el cielo. Rodrigo, un millonario de éxito indiscutible, caminaba por las calles de su imperio. Vestía un traje elegante, con un reloj de marca que relucía como el oro. Su mundo era el lujo, el poder y la superficialidad. Pero en su interior, una sombra de vacío lo seguía como una sombra. La gente pasaba al lado de él, pero sus rostros eran solo una marea indiferente, que no alteraba su rutina. Ese día, mientras se apresuraba hacia una reunión de negocios, algo lo detuvo en seco. En la esquina de la calle, sus ojos se posaron en una escena desconcertante. Una mujer afrodescendiente, de mirada intensa y manos desgastadas, ofrecía su último pedazo de pan a una niña que la acompañaba. La imagen era desoladora y a la vez conmovedora. El amor que emanaba de aquel gesto deslumbró a Rodrigo. La mendiga sonreía, y en su sonrisa había un brillo de esperanza que contrastaba con la dureza de su realidad. Como si el tiempo se hubiera detenido, Rodrigo sintió un nudo en la garganta y una opresión en el pecho. La multitud a su alrededor se movía como un río impetuoso, ignorando el sufrimiento a su lado. Murmuraban y giraban la cabeza, tratando de evitar lo verdadero y la pequeña tragedia que se desplegaba ante sus ojos. Pero Rodrigo no podía apartar la mirada. Cada paso que daba iba dirigido hacia esa mujer. Su corazón latía con fuerza, un ritmo desconocido que parecía llamarlo. Se acercó, atrayendo la atención no solo de Marisol, que ahora lo miraba fijamente, sino de otros transeúntes, cuyos murmullos cuestionaban su humanidad. «¿Cómo puedes dar lo que no tienes?», murmuró uno de los espectadores, mientras el silencio caía como una cortina pesada. Rodrigo sentía cómo el espesor de su mundo de lujo se deshacía, expuesto ante esa fragilidad. Marisol, con su mirada profunda y serena, le devolvía el desafío. Había en ella algo familiar que lo inquietaba. En medio de su confusión, una revelación lo sacudió. Marisol, en realidad, era su hermana perdida, dada en adopción años atrás, una parte de su pasado oculto bajo los secretos familiares que nunca había cuestionado. Su familia había sido una muralla de muros y máscaras, pero ahora aquellos muros se tambaleaban, expuestos por la realidad de una mujer que luchaba por el futuro de su pequeña hermana. «Debo ayudarla», pensó, pero en su mente un antiguo enemigo familiar comenzaba a gestarse. Una figura oscura que podría amenazar no solo a Marisol y su hermana, sino también las verdades que Rodrigo había tomado por sentado. Con una intensidad creciente, la lucha por su propia identidad y el futuro de su familia se dibujaba ante él. ¿Tendría el valor para romper con el lujo que lo había aprisionado y abrazar un nuevo camino lleno de dolor y esperanza? La realidad quedaba colgando en el aire, como un precipicio que lo atraía a la incertidumbre. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactemos. La oscuridad de la revelación envolvió a Rodrigo. Era su hermana. La mujer frente a él era Marisol. Pero antes de que pudiera formular una idea, una explosión de caos sacudió la calle. Un estruendo ensordecedor reverberó.
rompiendo el silencio que había caído. La gente gritó enloquecida, y Rodrigo giró la cabeza para ver de dónde provenía el ruido. Un auto a toda velocidad se desviaba hacia la acera. Rodrigo sintió que su corazón se detenía. El vehículo se acercaba y su instinto le gritaba que debía actuar. Sin pensar, corrió hacia Marisol y la pequeña, empujándolas hacia atrás justo cuando el coche pasó, rozándolos. El impacto fue tremendo. El golpe resonó como si el mundo se partiera en dos. La multitud estalló en gritos y confusión. Rodrigo estaba temblando, con el pulso acelerado. Pero entonces, una sombra mayor cayó sobre él. Se dio la vuelta y vio al conductor salir del auto. Era un rostro conocido. Un hombre de negocios, rival de Rodrigo, que había hecho todo lo posible por enterrarlo. La sorpresa y la rabia dibujaron una mueca en su rostro. «¿Qué haces aquí?», gritó, pero el hombre no le prestó atención. En su lugar, se acercó a Marisol, con un aire amenazador. «No debiste cruzarte en camino, hermana. Ahora sabes más de lo que deberías». El golpe fue como un puñetazo en el estómago. ¿La hermana? ¿Qué quería decir con eso? Rodrigo sintió que todo giraba a su alrededor. El aire se volvió denso. La revelación de Marisol tenía un peso que le oprimía el pecho, pero ahora había algo más. Esta figura oscura estaba ligada a su historia familiar de una forma que no comprendía. Marisol se puso de pie, los ojos desafiante. «¿Cómo eres el único que tiene secretos, Rodrigo?» La multitud se aglomeraba, fascinada, como si aguardaran un espectáculo. Las palabras de Marisol lo atravesaron. Era un golpe directo a su trono de lujos. Toda su vida era una ilusión. ¿Qué había hecho? Era imposible que su familia conociera a ese hombre. Todo lo que había creído, los silencios familiares, las verdades a medias. El rival de Rodrigo sonrió, una expresión fría que congeló cualquier indicio de esperanza. «Ah, sí, ahora lo entiendes. Marisol y tú siempre han sido piezas de un juego más grande. La familia nunca fue lo que pensabas. Y por cierto, la niña no es solo tu hermana de sangre». Rodrigo sintió que el aire le faltaba. La pequeña miraba a los adultos, confundida. El corazón le latía con fuerza, en un combate con el miedo. Eso no podía ser posible. La realidad, graciosa y cruel, se retorcía ante él, urdiendo un destino que no había previsto. «¿Qué quieres decir?», logró preguntar, apenas consciente de las miradas que lo juzgaban. El hombre lo miró con burla y reveló: «Ella es parte de la herencia que está por venir. Tu pasado te alcanza, Rodrigo. Un legado de dolor que pensaste que habías dejado atrás. Pero aquí está, presente como siempre». Cada palabra fue un puñal que desgarró el frágil telón de su vida. Rodrigo sintió un crujido en su interior. La desesperación lo trajo de regreso a la realidad. «No», gritó, pero el eco de su propia voz sonó vacío. Justo cuando sus piernas tambaleaban, Marisol le tomó la mano, su mirar desafiante y fuerte. «Vamos, Rodrigo, es hora de enfréntalo». Mientras el caos seguía a su alrededor, Rodrigo miró a Marisol, su hermana, su única esperanza. Pero el trueno del pasado resonaba en su mente. ¿Qué haría ahora? La respuesta permanecía oculta, como una sombra al acecho, lista para desatarse. ¿Podrían sobrevivir a la tormenta? Las preguntas llenaron el aire, igual de abrumadoras que el dolor. Solo había un camino hacia adelante, y la incertidumbre se cernía como una niebla oscura. El futuro era un abismo, y él no sabía si estaba listo para caer. La oscuridad del momento se tornó aún más pesada. Rodrigo se aferraba a la mano de Marisol, sintiendo su pulso acelerar. La multitud observaba en silencio, como si un hilo invisible los uniera en una especie de complicidad incómoda.
Pero justo cuando el rival de Rodrigo sonrió con burla, una explosión de gritos rasgó el aire. No podía ser. Un grupo de hombres armados irrumpió en la escena, disparando al azar al cielo. ¡Al suelo!, gritó alguien entre la confusión. Rodrigo sintió el impacto de la realidad. No solo estaba en medio de un caos personal, sino que una crisis se desataba a su alrededor. Se lanzó sobre Marisol y la niña, cubriéndolas con su cuerpo mientras su mente buscaba respuestas. Uno de los atacantes se apresuró hacia el grupo, su mirada fija en Marisol. «¡Eres tú!», la voz resonó con una mezcla de furia y sorpresa. «El legado no se puede ocultar». Rodrigo levantó la vista, aún abrazando a su hermana y a la pequeña. Su corazón se detuvo. «No pueden llevarse a Marisol», balbuceó, sintiendo un nuevo nudo en su garganta. Pero las palabras se desvanecieron en el caos. La niña, aterrorizada, empezó a llorar. Marisol apretó suavemente su mano. «Todo va a estar bien». Pero Rodrigo sabía que no era cierto. El hombre se acercó más, su mirada cargada de odio y revelaciones. «Tu familia no es lo que creías, Rodrigo. Nosotros sabemos quiénes son ustedes, y lo que hay en juego es más grande de lo que imaginas». La incertidumbre se cernía sobre ellos como una nube oscura. Nadie entendía el peligro que corrían. Rodrigo recordó el oscuro secreto que había acechado su infancia. «No me digas que no puede ser». Los recuerdos volvieron como olas, imágenes de noches llenas de susurros, de discusiones en la penumbra, secretos que sus padres ya habían olvidado, pero que interrumpieron su vida en los momentos más inocentes. La tensión en el aire era abrumadora, pero aún así, Rodrigo se levantó. «No te la llevarás», gritó, su voz retumbando en las calles. El hombre sonrió con desdén. «¿De verdad crees que puedes protegerla? Ella pertenece a algo más grande. Hay un precio que pagar y no hay forma de escapar». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Rodrigo sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué significaba eso? ¿Qué más? ¿Secretos le guardarían su familia y Marisol? ¿Cómo harían para avanzar, rodeados de misterio y miedo? Entonces el tiempo se detuvo. En un instante de lucidez, Rodrigo vio a su rival retroceder y a Marisol lanzarse hacia él. Sin previo aviso, el hombre se detuvo, cambiando su enfoque a una figura detrás de ellos. Un resplandor brillante tomó forma, un haz de luz que iluminó la escena. «¡Suéltalas!». La voz era autoritaria, y al girar, Rodrigo se encontró con una mujer que nunca pensó volver a ver, su madre. Pero no era la mujer que recordaba. Sus ojos llevaban el peso de años llenos de secretos. «Hice todo lo posible para protegerte», dijo, mientras la multitud observaba entre asustada y confundida. El hombre, al ver a la mujer, retrocedió un paso, como si el aire se le hubiera escapado de golpe. «Tú no», murmuró, la incredulidad pintando su rostro. «Tú estás muerta». Las piezas de un rompecabezas rotas comenzaron a encajar. Rodrigo sintió que la verdad lo envolvía, envuelto en una amalgama de dolor y sorpresa. No solo había secretos sobre su familia, había un pasado completamente diferente, y su vida nunca había sido lo que pensó. «Ahora la historia se repite, y no importa cuánto corras», continuó su madre, como si estuviera hablando de algo más que ellos. «El legado de dolor ha vuelto». La tensión aumentaba. Él nunca sabría si era un héroe o solo un peón. La confusión invadió la escena. La pregunta que quedaba flotando era clara. ¿Qué harían ahora? ¿Quién era realmente Marisol? ¿Y qué secretos aún estaban por salir a la luz? ¿Podría el futuro contener una chispa de esperanza o solo más sombras?
La oscuridad del momento se tornó aún más pesada. Rodrigo se aferraba a la mano de Marisol, sintiendo su pulso acelerado. La multitud observaba en silencio, como si un hilo invisible los uniera en una especie de complicidad incómoda. Pero justo cuando el rival de Rodrigo sonrió con burla, una explosión de gritos rasgó el aire. No podía ser. Un grupo de hombres armados irrumpió en la escena, disparando al azar al cielo. ¡Anzuelo!, gritó alguien entre la confusión. Rodrigo sintió el impacto de la realidad. No solo estaba en medio de un caos personal, sino que una crisis se desataba a su alrededor. Se lanzó sobre Marisol y la niña, cubriéndolas con su cuerpo, mientras su mente buscaba respuestas. Uno de los atacantes se apresuró hacia el grupo, su mirada fija en Marisol. «¿Eres tú?». La voz resonó con una mezcla de furia y sorpresa. «El legado no se puede ocultar». Rodrigo levantó la vista, aún abrazando a su hermana y a la pequeña. Su corazón se detuvo. «No pueden llevarse a Marisol», balbuceó, sintiendo un nuevo nudo en su garganta, pero las palabras se desvanecieron en el caos. La niña, aterrorizada, empezó a llorar. Marisol apretó suavemente su mano. «Todo va a estar bien». Pero Rodrigo sabía que no era cierto. El hombre se acercó más, su mirada cargada de odio y revelaciones. «Tu familia no es lo que creías, Rodrigo. Nosotros sabemos quiénes son ustedes, y lo que hay en juego es más grande de lo que imaginas». La incertidumbre se cernía sobre ellos como una nube oscura. Nadie entendía el peligro que corrían. Rodrigo recordó el oscuro secreto que había acechado su infancia. «No me digas que no puede ser». Los recuerdos volvieron como olas. Imágenes de noches llenas de susurros y discusiones en la penumbra. Secretos que sus padres ya habían olvidado, pero que interrumpieron su vida en los momentos más inocentes. La tensión en el aire era abrumadora, pero aún así, Rodrigo se levantó. «No te la llevarás», gritó, su voz retumbando en las calles. El hombre sonrió con desdén. «¿De verdad crees que puedes protegerla? Ella pertenece a algo más grande. Hay un precio que pagar y no hay forma de escapar». Entonces, de la nada, una luz brillante estalló en el cielo. Un ruido ensordecedor acompañó la aparición de un objeto descendente. Todos los ojos se dirigieron hacia el cielo en un instante de asombro. Un dron, un enorme dron negro, se posó en el centro de la escena. Las sombras siguieron a la luz, proyectándose sobre la multitud. Los murmullos crecieron. Miedo y confusión se entremezclaron en las caras de los testigos. El dron emitió un sonido sibilante, y una voz resonó de su interior, fría y tecnológica. Identificación confirmada. Rodrigo Martínez y Marisol Torres, enlace directo con el legado. Objetivo asegurado. Los ojos de Rodrigo se abrieron como platos. «¿Qué?», inquirió, su voz temblorosa. Marisol se quedó helada, y el rostro del atacante se transformó de furia a sorpresa. «¡No puede ser!», exclamó. El dron descendió, y una compuerta se abrió, dejando caer un dispositivo en forma de cápsula que aterrizó con un ruido. Rodrigo dio un paso atrás, su mente girando. ¿Qué estaba pasando? «Esto no es un juego», continuó la voz del dron. «Tu madre nos ha estado monitoreando, Rodrigo. Ustedes tienen una misión que cumplir. Todo está interconectado». La multitud, antes en caos, quedó en silencio, absorbiendo la increíble revelación. La madre de Rodrigo, aquella figura que había aparecido como un faro de esperanza, ahora se convertía en parte de un misterio oscuro. «¿Qué misión?», preguntó Rodrigo, la voz desgastada por la confusión. Marisol miró a Rodrigo, su mirada llena de preguntas. El hombre que parecía su enemigo ahora se quedó parado, sumido en la incredulidad. La herencia nunca fue solo dinero, es un legado de poder, y tú, Rodrigo, fuiste elegido para liderarlo.
La bomba informativa destrozó todo lo que Rodrigo creía saber. La angustia lo envolvió, su familia, su pasado, todo resbalaba como arena entre sus dedos. ¿Qué significaba realmente todo esto? ¿Quién era él si no podía proteger a su hermana? La cápsula comenzó a abrirse y la luz se intensificó. Un haz de energía brilló, revelando una figura envuelta en humo. Una mujer, su madre, aparecía en el marco, pero sus ojos estaban más vacíos que antes. Cálmense, hay mucho en juego y ustedes están en el centro de todo, dijo con una voz firme. Lo que había comenzado como una conmovedora reunión familiar se transformaba en un laberinto de secretos oscuros, donde la lealtad y el pasado se entrelazaban en un juego mayor. Rodrigo, tú no solo eres un hombre de negocios, eres un jugador en un tablero que no comprendes, y time's running out. Las palabras flotaron en el aire pesado de tensión. Mientras la multitud se murmuraba inquieta, Rodrigo sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Qué hacer ahora? ¿Quién iba a proteger a Marisol? Las preguntas llenaron su mente, y al mirar a su hermana, comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. La cápsula se abrió lentamente, y la luz brillante que emanaba del interior hacía que la multitud contuviera la respiración. Rodrigo y Marisol, con las manos entrelazadas, sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. ¿Qué podría salir de allí? La tensión era palpable. Podían casi tocarla en el aire. Esto no es un juego. Somos parte de algo mucho más grande, insistió la voz del dron, mientras la figura en el interior de la cápsula se hacía cada vez más clara. Era su madre, sí, pero algo había cambiado en ella. Su rostro llevaba las marcas del tiempo y la experiencia, y sus ojos, que en otro tiempo irradiaban amor, ahora estaban nublados por la desesperación. ¿Qué le has hecho a nuestra familia?, preguntó Rodrigo, indignado. ¿Por qué estás aquí ahora? La mujer levantó una mano, silenciosa. Hay cosas que debes saber, sobre ti, sobre Marisol, sobre todos. La multitud estaba en un silencio sepulcral. Cada respiración era un eco de incertidumbre. El legado que llevas no es solo de poder, es un legado de sueños rotos y secretos oscuros. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Un hombre en la esquina, uno de los atacantes, caía al suelo, su cuerpo convulsionando y temblando como si una fuerza invisible lo abrumara. «No, no puede ser», gritó, mientras el horror llenaba su rostro. La multitud retrocedió, pero eso creó solo más caos. Rodrigo miró hacia el ataque, confundido. «¿Qué está pasando?» «Es el legado», murmuró su madre, mientras la luz brillaba más intensamente. «No solo es la sangre, sino la conexión que llevamos dentro. Hay un poder que se activa cuando estamos cerca. Es peligroso, y el enemigo lo quiere». En ese instante, el rival de Rodrigo, el hombre al que había visto como una amenaza, se lanzó hacia él, pero el dron, sin avisar, disparó un rayo de energía. El impacto fue devastador. El hombre voló hacia atrás, golpeando contra un auto estacionado. Todo pasó tan rápido que Rodrigo se sintió aturdido. Marisol, aterrada, lo miró a los ojos. «Rodrigo, ¿qué está sucediendo?» La voz del dron resonó de nuevo. «El poder que llevas te une a todos, pero también te pone en peligro. Cada uno de los presentes puede ser un aliado o un enemigo». La multitud estalló en murmullos y gritos, buscando respuestas en los rostros de quienes conocían. Justo en ese momento, el mismo hombre que parecía estar en la cúspide de la amenaza se levantó, tembloroso, pero con una mirada de furia intensa. «¿Y si no eres quien crees, Rodrigo? ¿Qué sabe tu madre sobre ti que no te ha contado?» La pregunta le dio un vuelco al estómago. La mirada de Rodrigo se tornó feroz, pero la inquietud crecía dentro de él.
La figura de su madre se tambaleó un instante. Rodrigo, hay algo que te debo revelar. Tú no solo eres hijo de esta familia. Eres el protector de un conocimiento que ha sido ocultado. No todo es lo que parece. El suelo pareció desvanecerse nuevamente bajo sus pies. Cada palabra era un puñal que desgarraba su corazón. Rodrigo sentía cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. Tenía que haber algo más. La confusión se tornó en desesperación. El hombre, levantándose, sonrió de una manera que hacía temblar a Rodrigo. Tú eres el elegido, pero ¿sabes qué otra cosa eres? La verdadera razón por la que todos están aquí. Todo se detuvo, como si el tiempo se hubiera congelado en su ira. Eres también el producto de un experimento. Y Marisol, ella es tu hermana, pero no como lo crees. Ella es el resultado de una manipulación. Rodrigo sintió un nudo en el pecho, y su mundo se desmoronó por completo. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y asfixiantes. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Qué estás diciendo? No puede ser. La multitud, atónita, intercambiaba miradas entre la incredulidad y la alarma. El caos estalló de nuevo, pero dentro de él solo había un profundo vacío. ¿Quién era realmente? Por primera vez, la burbuja de lujo y poder que había construido alrededor de su vida parecía desvanecerse como un castillo de naipes. Rodrigo, escúchame, insistió su madre, desesperada. Debes aceptar lo que eres. Solo entonces podrás proteger a Marisol y a todos nosotros. Cada palabra era como un puñetazo, y él se veía atrapado entre la esperanza y el desasosiego. Las revelaciones se arremolinaban en su mente como un torbellino, y la confusión lo envolvía. ¿Qué pasaría con ellos? La verdad de su existencia lo acechaba como una sombra. Mientras el ruido de la multitud aumentaba y el caos parecía imparable, la mirada de Rodrigo se encontró con la de Marisol. No había tiempo. La ansiedad de lo desconocido se encerraba en sus corazones. Él debía decidir. Estaba listo para enfrentarse a lo que venía, con todo lo que eso significaba. Las sombras se acercaban, y el futuro era un abismo sin fondo. ¿Podría salir ileso de este nuevo y aterrador capítulo? La cápsula se abrió lentamente, y la luz brillante que emanaba del interior hacía que la multitud contuviera la respiración. Rodrigo y Marisol, con las manos entrelazadas, sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. ¿Qué podría salir de allí? La tensión era palpable. Podían casi tocarla en el aire. Esto no es un juego. Somos parte de algo mucho más grande, insistió la voz del dron, mientras la figura en el interior de la cápsula se hacía cada vez más clara. Era su madre, sí, pero algo había cambiado en ella. Su rostro llevaba las marcas del tiempo y la experiencia, y sus ojos, que en otro tiempo irradiaban amor, ahora estaban nublados por la desesperación. ¿Qué le has hecho a nuestra familia?, preguntó Rodrigo, indignado. ¿Por qué estás aquí ahora? La mujer levantó una mano, silenciosa. Hay cosas que debes saber sobre ti, sobre Marisol, sobre todos. La multitud estaba en un silencio sepulcral. Cada respiración era un eco de incertidumbre. El legado que llevas no es solo de poder, es un legado de sueños rotos y secretos oscuros. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Un hombre en la esquina, uno de los atacantes, caía al suelo, su cuerpo convulsionando y temblando como si una fuerza invisible lo abrumara. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, mientras el horror llenaba su rostro. La multitud retrocedió, pero eso creó solo más caos. Rodrigo miró hacia el ataque, confundido. «¿Qué está pasando?». «Es el legado», murmuró. Su madre, mientras la luz brillaba más intensamente,
no solo es la sangre, sino la conexión que llevamos dentro. Hay un poder que se activa cuando estamos cerca. Es peligroso y el enemigo lo quiere. En ese instante, el rival de Rodrigo, el hombre al que había visto como una amenaza, se lanzó hacia él, pero el dron, sin avisar, disparó un rayo de energía. El impacto fue devastador. El hombre voló hacia atrás, golpeando contra un auto estacionado. Todo pasó tan rápido que Rodrigo se sintió aturdido. Marisol, aterrada, lo miró a los ojos. «Rodrigo, ¿qué está sucediendo?» La voz del dron resonó de nuevo. «El poder que llevas te une a todos, pero también te pone en peligro. Cada uno de los presentes puede ser un aliado o un enemigo». La multitud estalló en murmullos y gritos, buscando respuestas en los rostros de quienes conocían. Justo en ese momento, el mismo hombre que parecía estar en la cúspide de la amenaza se levantó, tembloroso, pero con una mirada de furia intensa. «¿Y si no eres quien crees, Rodrigo? ¿Qué sabe tu madre sobre ti que no te ha contado?» La pregunta le dio un vuelco al estómago. La mirada de Rodrigo se tornó feroz, pero la inquietud crecía dentro de él. La figura de su madre se tambaleó un instante. «Rodrigo, hay algo que te debo revelar. Tú no solo eres hijo de esta familia, eres el protector de un conocimiento que ha sido ocultado. No todo es lo que parece». El suelo pareció desvanecerse nuevamente bajo sus pies. Cada palabra era un puñal que desgarraba su corazón. Rodrigo sentía cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. Tenía que haber algo más. La confusión se tornó en desesperación. El hombre, levantándose, sonrió de una manera que hacía temblar a Rodrigo. «Tú eres el elegido. Pero ¿sabes qué otra cosa eres? La verdadera razón por la que todos están aquí». Todo se detuvo, como el tiempo se hubiera congelado en su ira. «Eres también el producto de un experimento. Y Marisol, ella es tu hermana, pero no como lo crees. Ella es el resultado de una manipulación». Rodrigo sintió un nudo en el pecho y su mundo se desmoronó por completo. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y asfixiantes. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. «¿Qué estás diciendo? ¡No puede ser!». La multitud, atónita, intercambiaba miradas entre la incredulidad y la alarma. El caos estalló de nuevo. Pero dentro de él solo había un profundo vacío. ¿Quién era realmente? Por primera vez, la burbuja de lujo y poder que había construido alrededor de su vida parecía desvanecerse como un castillo de naipes. «Rodrigo, escúchame», insistió su madre, desesperada. «Debes aceptar lo que eres. Solo entonces podrás proteger a Marisol y a todos nosotros». Cada palabra era como un puñal, y él se veía atrapado entre la esperanza y el desasosiego. Las revelaciones se arremolinaban en su mente como un torbellino, y la confusión lo envolvía. ¿Qué pasaría con ellos? La verdad de su existencia lo acechaba como una sombra. Mientras el ruido de la multitud aumentaba y el caos parecía imparable, la mirada de Rodrigo se encontró con la de Marisol. No había tiempo. La ansiedad de lo desconocido se encerraba en sus corazones. Él debía decidir. ¿Estaba listo para enfrentarse a lo que venía, con todo lo que eso significaba? Las sombras se acercaban, y el futuro era un abismo sin fondo. ¿Podría salir ileso de este nuevo y aterrador capítulo? Pero de repente, un destello cegador iluminó la escena. La cápsula se abrió lentamente, y la luz brillante que emanaba del interior hacía que la multitud contuviera la respiración. Rodrigo y Marisol, con las manos entrelazadas, sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. ¿Qué podría salir de allí? La tensión era palpable.
Podían casi tocarla en el aire. Esto no es un juego. Somos parte de algo mucho más grande, insistió la voz del dron, mientras la figura en el interior de la cápsula se hacía cada vez más clara. Era su madre, sí, pero algo había cambiado en ella. Su rostro llevaba las marcas del tiempo y la experiencia, y sus ojos, que en otro tiempo irradiaban amor, ahora estaban nublados por la desesperación. «¿Qué le has hecho a nuestra familia?», preguntó Rodrigo, indignado. «¿Por qué estás aquí ahora?». La mujer levantó una mano silenciosa. «Hay cosas que debes saber, sobre ti, sobre Marisol, sobre todos». La multitud estaba en un silencio sepulcral. Cada respiración era un eco de incertidumbre. El legado que llevas no es solo de poder. Es un legado de sueños rotos y secretos oscuros. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Un hombre en la esquina, uno de los atacantes, caía al suelo, su cuerpo convulsionando y temblando como si una fuerza invisible lo abrumara. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, mientras el horror llenaba su rostro. La multitud retrocedió, pero eso creó solo más caos. Rodrigo miró hacia el ataque, confundido. «¿Qué está pasando?». «Ese legado», murmuró su madre, mientras la luz brillaba más intensamente. «No solo es la sangre, sino la conexión que llevamos dentro. Hay un poder que se activa cuando estamos cerca. Es peligroso, y el enemigo lo quiere». En ese instante, el rival de Rodrigo, el hombre al que había visto como una amenaza, se lanzó hacia él, pero el dron, sin avisar, disparó un rayo de energía. El impacto fue devastador. El hombre voló hacia atrás, golpeando contra un auto estacionado. Todo pasó tan rápido que cada uno de los presentes puede ser un aliado o un enemigo. La multitud estalló en murmullos y gritos, buscando respuestas en los rostros de quienes conocían. Justo en ese momento, el mismo hombre que parecía estar en la cúspide de la amenaza se levantó, tembloroso, pero con una mirada de furia intensa. «¿Y si no eres quien crees, Rodrigo? ¿Qué sabe tu madre sobre ti que no te ha contado?». La pregunta le dio un vuelco al estómago. La mirada de Rodrigo se tornó feroz, pero la inquietud crecía dentro de él. La figura de su madre se tambaleó un instante. «Rodrigo, hay algo que te debo revelar. Tú no solo eres hijo de esta familia, eres el protector de un conocimiento que ha sido ocultado. No todo es lo que parece». El suelo pareció desvanecerse. Nuevamente bajo sus pies. Cada palabra era un puñal que desgarraba su corazón. Rodrigo sentía cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. Tenía que haber algo más. La confusión se tornó en desesperación. El hombre, levantándose, sonrió de una manera que hacía temblar a Rodrigo. «Tú eres el elegido, pero ¿sabes qué otra cosa eres? La verdadera razón por la que todos están aquí». Todo se detuvo, como si el tiempo se hubiera congelado en su ira. «Eres también el producto de un experimento. Y Marisol, ella es tu hermana, pero no como lo crees. Ella es el resultado de una manipulación». Rodrigo sintió un nudo en el pecho y su mundo se desmoronó por completo. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y asfixiantes. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. «¿Qué estás diciendo? No puede ser». La multitud, atónita, intercambiaba miradas entre la incredulidad y la alarma. El caos estalló de nuevo, pero dentro de él solo había un profundo vacío. ¿Quién era realmente? Por primera vez, la burbuja de lujo y poder que había construido alrededor de su vida parecía desvanecerse como un castillo de naipes. «Rodrigo, escúchame», insistió su madre, desesperada. «Debes aceptar lo que eres. Solo entonces podrás proteger a Marisol y a todos nosotros». Cada palabra era como un puñal, y él se veía atrapado entre la esperanza y el desasosiego. Las revelaciones se arremolinaban en su mente como un torbellino,
y la confusión lo envolvía. «No, tú no puedes decir eso», gritó, sintiendo que todo giraba a su alrededor. «No puedo ser parte de algo tan horrible». De repente, un destello cegador iluminó la escena. Un segundo dron apareció en el cielo, más grande y ominoso que el primero. Se cernía sobre ellos, y una voz aún más fría que la anterior resonó. Objetivos identificados. Comienzo de operación de extracción. La oscuridad se cernió sobre Rodrigo, y el pánico se apoderó de él. La multitud se dispersó en un grito colectivo, empujándose unos a otros, tratando de escapar de lo que se avecinaba. Marisol se aferró a él, sus ojos desbordantes de miedo. «Rodrigo, ¿qué hacemos?». La incertidumbre llenaba los ojos de su hermana, reflejando el caos en el que estaban atrapados. Pero antes de que él pudiera contestar, el primer dron lanzó un rayo de energía hacia la multitud. La luz se transformó en una onda expansiva que arrojó a todos al suelo. Rodrigo sintió que el aire se le escapaba, pero, en medio del desastroso desplome, un pensamiento se apoderó de él. ¿Qué era realmente Marisol? En el fragor de la confusión, su mirada se encontró con la de su madre, la mujer que había creído conocer. «¡Muévanse!», gritó while shaking the crowd, but then a flicker of recognition crossed her face as she looked straight at Marisol. «No puedes dejar que la lleven, porque ella es más que tú imaginas». La revelación fue como una explosión en su cabeza. «¿Qué quieres decir?». La pregunta apenas escapó de sus labios mientras los sonidos del caos empeoraban a su alrededor. Y en ese momento, todo cambió. Marisol, en un acto impulsivo, deslizó su mano hacia su brazo, y un brillo comenzó a emanar de ella. Una luz intensa que iluminó a todos los presentes, invadiendo cada rincón de oscuridad. «Rodrigo, no. Puedo contenerlo», gritó. El poder aumentaba, una energía radiativa que parecía llenar el aire de electricidad. Los murmullos se transformaron en gritos de horror y asombro. La figura ominosa del segundo dron cayó del cielo, como si hubiera sido golpeado por un rayo, revelando algo más, algo deslumbrante, inimaginable. Y cuando la luz brilló con su máxima intensidad, Rodrigo entendió por fin. Marisol no solo era su hermana, ella era la clave, el vínculo que uniría todos los secretos. Pero al mismo tiempo, era la raíz de un oscuro legado que había permanecido oculto durante generaciones. En el clímax de la confusión, mientras el resplandor absorbía todo a su alrededor, una figura más emergía del caos. Mareada por el dolor y la revelación, Rodrigo sintió que el suelo se tambaleaba bajo su peso. «Marisol», gritó, pero la luz lo consumía. Todo desaparecía. Su madre, el enemigo, la verdad misma, todo. Y justo antes de caer en la oscuridad, una voz resonó en su mente. Todo lo que creía saber no es más que una ilusión. El silencio lo envolvió. La luz se desvaneció, y con ella todos los elementos de su vida. La incertidumbre quedó suspendida en el aire. ¿Qué haría Rodrigo ahora que su mundo había cambiado para siempre? La respuesta flotaba, casi inalcanzable, en la penumbra que lo rodeaba. Pero había algo claro: ninguna sombra se había ido, y cada secreto traía consigo un costo que aún debía pagar. La luz brillante que cortaba la oscuridad comenzaba a desvanecerse, y Rodrigo sintió que todo su mundo se retorcía y giraba. El zumbido del dron resonaba a su alrededor mientras él buscaba a Marisol en medio de la confusión. El caos crecía como una tormenta a su alrededor. La multitud, atónita, se dispersaba tratando de escapar del resplandor. Pero Lucas nunca se había sentido tan atrapado. «Marisol», gritó, pero no logró escuchar su voz. La figura de su madre comenzó a desdibujarse. Una marea de recuerdos presionaba en su pecho, provocando un dolor punzante. Pero en medio de la confusión,
Otro grito sacudió el aire. Era un grito desgarrador, lleno de impotencia. Rodrigo volvió la vista hacia donde provenía el sonido y vio a un hombre caer al suelo, su rostro en un espasmo de terror por lo que estaba sucediendo. La multitud se agachó, pero él no podía apartar la mirada. Un temblor helado recorrió su cuerpo. Las luces y el sonido lo estaban llevando a un lugar de él, que no había retorno. Rodrigo. La voz de su madre se escuchó entre la confusión. La desesperación llenaba cada palabra. Tienes que entender que la verdad es más profunda de lo que crees. Lo que viene no lo detendrás. Tienes que... Pero antes de que ella pudiera terminar, un estallido repentino resonó en las cercanías. Un hombre robusto salió disparado tras el estruendo. Uno de los atacantes de antes. Pero sorprendentemente, llevaba un dispositivo en la mano que chisporroteaba con energía. Una sonrisa retorcida se dibujó en su rostro. «Él es el verdadero objetivo», gritó, señalando a Rodrigo. «La esencia del legado. Tú has sido el peón en este juego todo el tiempo». Todo su cuerpo se congeló al escuchar eso. ¿Qué quería decir? Un escalofrío helado recorrió su espina dorsal. La verdad, oculta tras 1000 murallas, empezaba a desnudarse. Y como si respondiera a sus pensamientos, la sombra del dron volvió a extenderse sobre la escena. La multitud gritaba mientras los ojos se volvieron hacia Rodrigo, cuestionando su papel en este teatro de horror. «No, no puede ser», balbució, sintiendo cómo el aire se escapaba de sus pulmones. Tenía que defender a Marisol. Tenía que abarcar el espacio entre ellos y el enemigo. «No te he dicho todo», exclamó su madre con desesperación. «Lo que estoy por revelarte cambiará todo. El verdadero legado no es solo un poder, es un engaño que ha durado generaciones». Pero sus palabras fueron interrumpidas por la explosión de un disparo. El hombre que había entrado en la escena, desesperado y rabioso, disparó al aire, desatando la furia de más caía sobre ellos. Rodrigo atinó a empujar a Marisol hacia el suelo, cubriendo su cuerpo con el suyo en una acción instintiva. «¿Es todo esto un plan?», murmuró Marisol, con los ojos llenos de miedo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Su pregunta lo golpeó como una ola, porque la verdad era que ella no tenía idea de que todo esto había sido diseñado mucho antes de que ellos siquiera llegaran a este punto. El hombre sonrió con satisfacción al ver su confusión. «¿Y qué si te dijera que Marisol es parte de un experimento para crear la próxima generación de líderes? Tu madre estaba a cargo de todo, pero tú no eres más que un rehén en el camino. Ella nunca planeó que tú gobernaras, solo eres un accesorio en su juego». La revelación fue como un puño que le golpeó el estómago. Sus ojos se abrieron de par en par, y una oleada de traición lo inundó. «Eres tú quien nos ha manipulado todo este tiempo». El eco de su propia voz resonó mientras sus pensamientos tambaleaban en un mar de dudas. Las palabras de su madre perdieron su peso, y sus intenciones comenzaron a parecerle tenebrosas. «Rodrigo, escúchame», dijo su madre, intentando acercarse a él, pero él retrocedió. El caos incrementaba a su alrededor. El grito de Marisol se mezcló con el del hombre que los apuntaba. «Ahora tendrás que elegir», gritó, y de un movimiento rápido alzó el dispositivo, que comenzó a desatar una luz parpadeante que llenó el aire de terror. Al instante, las figuras alrededor fueron absorbidas por la luz, como si el tiempo se detuviera de nuevo. Y así, con el dispositivo activado, la luz explotó en una energía pura que comenzó a cambiarlo todo. Rodrigo sintió que una corriente lo atravesaba, y su mente, llena de confusión, se estremeció. «No, ¿qué está pasando?». Todo se volvió borroso mientras la luz envolvía completamente a Marisol. Su rostro se desvanecía lentamente, y con él, la esperanza. La última imagen que tuvo de ella fue una mirada, una mezcla de terror y aceptación.
y antes de que pudiera gritar su nombre nuevamente, la energía lo absorbió todo, y el mundo que conocía se desvaneció. En ese momento, una voz resonó en su cabeza. El verdadero juego ha comenzado, y tú no eras el jugador simplemente, eres parte del tablero. La pregunta es, ¿estás listo para encontrar tu camino en la oscuridad? La luz lo envolvió, pero justo antes de perderse, un pensamiento se materializó en su mente. ¿Era Marisol su verdad o la mayor mentira del legado que su madre había creado? La confusión lo abrumaba mientras caía en un abismo de incertidumbre. La escena se detuvo en un silencioso caos, y el futuro, una página en blanco, estaba listo para ser escrito de nuevo. ¿Qué sería de ellos en este nuevo mundo? La luz brillante que había consumido todo comenzó a desvanecerse, y Rodrigo sintió que el mundo se retorcía a su alrededor. El destello se desintegró en sombras que danzaban a su alrededor, mientras el tumulto se hacía eco en su mente. Un momento antes, había creído que todo era una pesadilla de la que alguna vez despertaría, pero no era así. ¿Marisol? Su voz salió como un susurro perdido en el caos, pero no había respuesta, solo el sonido lejano de la multitud gritando, asustada, tratando de escapar de la oleada de luz que se desvanecía. Entonces un estremecimiento recorrió su cuerpo. Era un dolor visceral, similar a un puñal que atravesaba su pecho. Y en ese instante, la confusión se iluminó con la verdad. No era la energía del dron lo que había provocado aquel latido doloroso. Sin querer, Rodrigo sintió el poder del legado fluir en él, revelando un secreto que había estado oculto durante tanto tiempo. «Se lo dije, la verdad está dentro de ti», gritó su madre, atravesando las sombras. Sus ojos estaban llenos de miedo y dolor. La tensión en el aire se evidenció. No solo era el momento crítico, sino el despertar de algo más oscuro, algo que siempre había estado presente. «Rodrigo, escúchame». Pero sus palabras se perdieron entre el silencio y el murmullo creciente. Rodrigo no estaba listo para aceptar lo que estaba sucediendo. Sin aviso, un estallido resonó en el aire. Era el hombre que había disparado antes, quien ahora caía al suelo convulsionando, y sin poder entenderlo, su conciencia se tambaleaba. El caos se detuvo en un instante. No, Rodrigo intentó acercarse, pero algo lo detuvo. La luz que había envolvido a Marisol regresaba, pero no estaba sola. Dos figuras emergieron de la penumbra, y lo que vio lo dejó sin aliento. Eran versiones extrañas de ellos mismos, pero distorsionadas, como si el tiempo y la realidad se hubieran retorcido. ¿Qué es esto?», preguntó temblando. Las figuras se acercaban con una calma inquietante, y en sus ojos brillaba un rayo de conocimiento. «Rodrigo, Marisol», resonaron sus voces como ecos de un pasado olvidado. Los destellos de verdad empezaban a desplegarse. «Él no es solo tu hermano, también es nuestro», una de las figuras dijo, sus palabras como un susurro helado en la brisa. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y la multitud murmuraba entre ellos, estupefactos. «Y el legado que llevas no es solo sangre». Rodrigo sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué significa eso?». Su voz era escasa, un hilo entre el miedo y la incredulidad. «Todavía no entiendo». El otro ser, una versión de Marisol, lo miró fijamente. «Eres el resultado de un experimento, un diseño creado por nuestra madre. No solo te ha protegido, ha estado manipulando cada paso». Las palabras lo golpearon, brutales y despiadadas. Cada fragmento de su vida se retorcía, rompiendo la ilusión que había mantenido. «¿De qué hablas? No es posible». Pero mientras hablaba, las imágenes acudían a su memoria. Las sutiles manipulaciones, las decisiones tomadas por otros, todo lo que había sentido como su vida. La confusión
se transformaba en horror. No era el héroe en su propia historia. Era solo un peón en un juego mayor. Ella nunca planeó que fueras el líder. Solo querían explorar tu potencial. La figura de Marisol se acercó, los ojos llenos de compasión. Estamos atrapados en un ciclo del que no podemos escapar. Pero tú puedes romperlo. La multitud todavía observaba, en silencio, pero el horror de lo revelado comenzaba a filtrarse en sus pensamientos. Los murmullos aumentaron. ¿Es él? ¿Es verdad? Esto no puede estar sucediendo. Cada pregunta cortaba el aire. «No puedo hacerlo», gritó Rodrigo. «No puedo ser parte de esto». El miedo lo consumía mientras la luz regresaba, envuelta en un caos nuevo. En medio de la confusión, un destello de claridad surgió. La idea de no ser solo un simple jugador, sino otro legado, otra vuelta al mismo juego. Pero justo cuando el caos estaba a punto de estallar nuevamente, un grito desgarrador quebró la atmósfera. La figura oscura, la que había disparado antes, se levantó en un último acto de desesperación, mientras la tensión alcanzaba su clímax. «El legado debe repetirse», exclamó con un siniestro brillo en sus ojos, y con un movimiento rápido, activó un dispositivo que resonó en el aire como un grito de guerra. Un destello cegador nuevamente iluminó el lugar, y antes de que Rodrigo pudiera reaccionar, todo se volvió blanco. En ese instante, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría reclamar su propia historia o se convertiría en otra víctima del legado? La luz se desvaneció de golpe y Rodrigo sintió que caía en un abismo. En un instante, el caos se había convertido en un estruendo más allá de la imaginación. La confusión invadía su mente, pero en la profundidad de su ser, algo se despertó. Esa chispa de poder que había estado oculta, ahora tenía vida propia. Marisol, a su lado, soltó un grito que atravesó la negrura. «¡Rodrigo, ayúdame!». Su voz estaba atrapada entre el terror y la determinación. Las sombras danzaban a su alrededor, y él sintió una oleada de energía que surcaba sus venas. «Marisol, no te preocupes», le respondió sintiendo la necesidad de protegerla a toda costa. Pero la figura oscura, el enemigo que había sido su rival, avanzaba hacia ellos con una sonrisa retorcida. «No puedes salvarla. Nunca podrás escapar del legado». Las palabras cortaban el aire como cuchillos. Rodrigo se sintió impotente, atrapado, pero luego recordó la advertencia de su madre. «Rodrigo, usa lo que llevas dentro». Ese pensamiento le dio fuerza. Sin dudarlo, se enfrentó a la sombra. «¡Detente!». Su voz resonó y de repente la energía dentro de él comenzó a brillar más intenso. Una luz dorada emergió de su ser, iluminando el caos a su alrededor. La figura oscura se detuvo, su expresión al borde de la incredulidad. ¿Qué estás haciendo?». La desesperación crecía en sus ojos, pero Rodrigo no iba a ceder. Se concentró, canalizando todo el dolor, la rabia y el miedo que había sentido a lo largo de su vida. La explosión de luz fue deslumbrante. La multitud quedó paralizada mientras el fulgor envolvía la escena. Rodrigo sintió la conexión con aquellos sobre los que había estado luchando, con Marisol, con su madre, con su pasado. «Esto se termina aquí», gritó, y la luz se convirtió en un torrente desbocado. El hombre oscuro retrocedió, pero no lo suficiente. «No puedes hacer esto», chilló, pero sus palabras eran un eco perdido en la tormenta de poder. La luz se concentró en un rayo deslumbrante que envolvió al enemigo, quien se retorció atrapado en un remolino de energía. «¡Rodrigo, suéltalo!», exclamó Marisol, con una fuerza inesperada en su voz. Su mirada ardía con determinación. Con un último empujón, Rodrigo liberó el poder,
y un estallido de energía violeta iluminó la noche. La figura oscura se desvaneció en una serie de destellos, llevándose consigo la amenaza que había atenazado la existencia de Rodrigo. El silencio se instaló de golpe. Rodrigo cayó de rodillas, extenuado. «Lo logré», murmuró, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Pero la luz que había invadido el aire comenzó a disiparse lentamente, revelando un paisaje diferente. La multitud miraba con asombro, mientras que la forma de su madre se acercaba. «Lo hiciste, Rodrigo», dijo con lágrimas en los ojos, su voz llena de orgullo. Romper el ciclo era el primer paso, pero sus palabras llevaban un peso. La conexión con Marisol era inquebrantable, pero la verdad sobre su origen seguía ahí, como un eco persistente. «¿Y ahora qué?», preguntó Rodrigo, sintiendo que el vacío aún lo envolvía. La idea de que su vida nunca había sido la suya le pesaba en el pecho. «¿Qué hacemos con todo esto? Ahora juntos debemos reconstruir». «No todo fue un error, hijo. Hay esperanza, un futuro que podemos forjar», su madre respondió, una mezcla de luz y sombra en su voz. Marisol se acercó, entrelazando su brazo con el de Rodrigo. «No importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Siempre seremos familia». Un destello de fortaleza centelleó entre ellos. La realidad se alzaba ante ellos, y era un peso inmenso, pero tenían la oportunidad de escribir su propia historia. El horror que había envuelto sus vidas se desvaneció lentamente. El legado, aunque complejo y doloroso, podía ser reevaluado. La multitud comenzó a dispersarse, susurra entre ellos sobre lo sucedido, sorprendidos, pero agradecidos de no haber caído en la oscuridad total. Mientras Rodrigo miraba hacia el horizonte, una chispa de esperanza iluminó su corazón. Sabía que podría ser el líder que necesitaban, si estaba dispuesto a enfrentarse a su pasado. Y en ese momento comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Pero la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Realmente podría cambiar su destino y proteger a su hermana? Todo estaba por decidir. ¿Y tú serás parte de este viaje? Si deseas conocer más historias como esta, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas aventuras exclusivas. Pulsa el botón Me gusta ahora, porque tu apoyo es crucial para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impresionante desenlace. Y no lo olvides, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este intrigante final. Tu participación puede hacer la diferencia, así que no esperes ni un segundo más para apoyar el canal. Esto es solo el comienzo.